Primera de Corintios, una epístola muy hermosa de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Estudiemos la Biblia. Así también, 15:45, así también está escrito. Fue hecho el primer Adán. Aquí está hablando, a Cristo le llama Adán también, porque está claro en la Biblia acá. El primero falló, el segundo triunfó. Dios en la Biblia usa principios. Él trabaja con las cabezas. La cabeza de la primera creación fue Adán. Por eso le llama el primer Adán. Él desobedeció y le entregó este mundo a Satanás por el bajo precio del pecado. Y producto del pecado, resultado, las dos muertes. Muerte espiritual y muerte física. Entonces Adán le entregó el mundo Satanás por un método ilegal, pero usó un principio. Él dijo, si él me obedece, porque ese es un principio en la palabra, que tú eres esclavo de aquel a quien te le somete. Dice, si él desobedece el mandamiento de Dios, porque ahí fue la primera ley en Génesis que Dios le dio a Adán. Le dijo, de todos los árboles del huerto podrá comer. La religión prohíbe todo. Él dijo, no, puedes comer de todo, pero te voy a dejar uno solo, el que está en el medio del huerto, el árbol del bien y del mal. No puedes comer porque el día que comas de ese, morirá. Y ahí cuando Eva desobedeció y Adán, yo siempre lo uno, no señalo a Eva nada más, a los dos, porque los dos comieron, aunque fue Eva que se debe engañar por la serpiente, que era el diablo que estaba en la serpiente, que la serpiente no estaba supuesta a hablar. Entonces ellos se rebelaron, transgredieron la ley de Dios. Y como un principio en la Biblia, Dios trabaja con la cabeza. Como nuestros padres pecaron, todos pecamos. El pecado de Adán, aunque no fui yo ni tú, se me imputa a mí. Entonces el segundo Adán, la misma área que Adán perdió y desobedeció, al segundo Adán le dieron Satanás las mismas tentaciones, pero él triunfó, que ese es Cristo. Por eso aquí Pablo dice, en el primer Adán, y en el original, la traducción dice, llegamos a ser alma viviente. En Adán recibimos la vida, pero también vamos a morir, la muerte física ya, por el pecado. La muerte eterna ya el cristiano no lo vas a tener. La muerte espiritual, porque ya los resucitaron en el mundo espiritual. La muerte física ya la destruyó en la cruz. Él terminó en la cruz cuando dijo consumado es, pero todavía no ha entrado en vigencia. Vamos a pasar todos por la muerte física. Entonces somos alma viviente, un alma que vive, tenemos vida, pero el postrer Adán, que es Cristo, espíritu que da vida, es un espíritu vivificante. Cristo nos vino a dar vida. Es muy diferente un alma viviente a un espíritu vivificante. Una alma viviente es alguien que tiene un soplo. Un espíritu vivificante es alguien que destruye la muerte y que resucita a alguien y que te da vida y vida eterna. Y ese es Cristo, un espíritu vivificante. Esta es una comparación, yo le puse aquí, como puso un comentarista, muy común en los escritores judíos en el Nuevo Testamento, comparar del menor al mayor. Es muy común en el libro de los Hebreos, dice, el sacerdocio de Aarón, pero siempre yo digo que hágalo de menor a mayor. El sacerdocio de Aarón en la ley era menor. ¿Cuál vino? El de Cristo, mayor. El primer Adán era de la tierra, falló. El segundo Adán, de menor, una analogía, contraste, comparación, de menor a mayor. El segundo es Cristo. El pueblo era menor antes. El primer pueblo de Dios fue Israel, los judíos físicos, los hijos de Abraham según la carne. Ya eso terminó. El segundo Israel es la iglesia,
que son la suma de los judíos, con nosotros que nos llaman gentiles porque no somos judíos. El templo aquel lo destruyó Nabucodonosor. Después lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Eso es menor. El templo de hoy en día es mayor, es la iglesia. La Jerusalén está ahí en Israel, menor, de menor a mayor. La Jerusalén de hoy en día es la celestial, mayor. Siempre es una costumbre de los escritores hebreos en el Nuevo Testamento más hacer una comparación de menor a mayor. Y aquí Pablo está usando ese mismo estilo, está comparando a Adán con Cristo. Adán falló y dijo, ese vino de la tierra, del polvo de la tierra fue hecho Adán. Nosotros, hermanos, en estos, como dice el fisiólogo Guyton, en este billón de células que tenemos, tenemos todos los elementos, todos de la tierra. Porque fue del polvo que nos hicieron, aunque tenemos el soplo de Dios y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos muchos rasgos de Dios, muchos atributos que son los atributos, como le dicen los teólogos, comunicables. Tenemos eternidad en el corazón. Aunque ese es un atributo incomunicable, pero nosotros tenemos rasgos porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Porque el primer hombre no tenía en la mente morir, no moría, porque el pecado no había entrado en el mundo. Tenemos la sabiduría, tenemos talentos, muchos rasgos de Dios, que son atributos de Dios comunicables. Fuimos hechos imagen, perdimos la imagen santa. Pero fuimos imagen y semejanza. Igual a Dios nunca, semejante, tenemos algo de Él. Entonces la imagen santa sí se perdió cuando el hombre pecó. La imagen espiritual, la imagen santa. A través de Cristo nos las devolvió. Entonces Cristo es no le dice segundo Adán, como dijo también un comentarista, porque entonces hay un tercero y un cuarto. Dijo el postrero, que ahí terminó todo, la plenitud, el objetivo de la ley es Cristo. Postrero es el todo ya, no viene más. Entonces en Cristo somos más que vencedores, en Cristo Jesús, porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Por eso en el postrer Adán, en esa analogía, comparando a Adán de la primera creación, esa fue una primera creación que se dañó y todavía sigue dañada por el pecado que entró al mundo. La segunda creación se salvó. Pero la segunda es una creación espiritual. Por eso yo le puse el título a este mensaje más adelante, cuando les lleguemos a estudiar, lo que yo creo que no nos va a dar tiempo hoy. Vamos a leer donde Pablo dice, por eso es que la sangre y la carne, este cuerpo, soma, estas células, no heredan el reino de los cielos. Sí, porque este reino es espiritual. Esta es la dispensación del Espíritu y de la gracia, estudiando la Biblia. El primer Adán se sometió a Satanás, ya yo lo dije, se rebeló contra el mandato de Dios, porque Dios le dio un mandato y obedeció a la serpiente, que en ella estaba Satanás, y desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios. Siempre la tentación de Satanás, lo vemos, hay un principio, yo lo veo en la Biblia, es de gloria siempre. Porque él le dijo, si toma del árbol de huerto, será igual a Dios. Por eso mismo, el pecado no se inició en el huerto del Edén, fue en el cielo que se inició. Porque era un ángel, un querubín protector hermoso, Satanás. Él mismo se convirtió en Satanás. Y con una tercera parte de ángeles se rebeló contra Dios. Y ese fue el mismo pecado que le importó a Adán. Primero empezó en el cielo el pecado. Dice Isaías 14, 3, versículos 13 y 14. Dice que subiré al trono y seré igual a Dios. Y ese mismo pensamiento
se lo transmitió a Eva. Digo, si tú comes va a ser igual, vas a ver el bien y el mal y ser igual a él. Y siempre es el pecado de nosotros que queremos en las iglesias, queremos ser diositos, igual a Dios. Y cuidado, fue el mismo espíritu que del cielo Él lo trajo al Edén, le dio. Él quería ser igual a Dios y por eso fue destituido del trono y fue enviado aquí a la tierra, Satanás. Satanás andaba suelto en el antiguo pacto y así deshacía, claro, con el control de Dios siempre, pero estaba suelto y los reinos del mundo eran de él, porque Adán se lo entregó, se sometió a Satanás. Entonces Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Pero antes de Cristo venir, este planeta era de Satanás. Y él hacía estragos en aquellos tiempos. Hoy lo hace por la presencia del pecado, pero está muy controladito. Un principio en la Biblia, porque nosotros nos quedamos, 1 Corintios 15:45. No creo que lleguemos, después vamos a ir al 46. Yo no predico en serie, hermano, es porque no dije para extender el mensaje, es que no me da tiempo, usted lo ve. Vamos al 46, 47 y 48, pero estamos todavía 1 Corintios, 4 domingos hoy, 45. Que hoy no vamos a quedar ahí todavía. Primer Adán, alma viviente. Segundo Adán, postrer Adán, espíritu vivificante. Un principio en la Biblia, que tú eres esclavo de aquel a quien obedece. Yo lo dije hace un ratito, pero quiero leerlo en la palabra. Romanos, yo sé que muchos se saben ese texto de memoria. Romanos 6:16. Búsquenlo, joven. Romanos capítulo 6, versículo 16. Y Dios nos quiere libres. Si el Dios libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, él obedeció a Satanás en el huerto? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado como pasó con el primer Adán, ¿sí? Para muerte, porque ¿cuál es el aguijón del pecado? La muerte, porque por el pecado vino la muerte, la física y la espiritual. Ahora, ¿cuál es el aguijón del pecado? ¿Cuál es? La ley, porque la ley aplasta el pecado, porque la ley pide perfección y el pecado no puede dar eso. Pero el pecado tiene eso, la muerte tiene un aguijón, que es el pecado, porque la muerte vino por el producto, es el resultado del pecado. El aguijón pero el pecado tiene el de él, que es la justicia, la ley. Es hermoso estudiar la Biblia. O sea, de la obediencia para justicia. Yo leo la Reina Valera 95. O sea, que tú eres esclavo de aquel. Adán, el primer Adán, se hizo esclavo de Satanás porque lo obedeció. Y ahí entró el pecado a este mundo. El primer pecado fue en el cielo, una rebelión. Y esa misma rebelión la trajo para acá Satanás, porque fue destituido del trono de Dios, Satanás, con una tercera parte de ángeles que siempre en una rebelión arrastra a un gran grupo, el rebelde. Y esos espíritus están acá, que son demonios, pero están en un abismo de oscuridad. Y Dios lo tiene controlado. Fueron lanzados a un abismo, pero están aquí. El primer Adán le entregó los reinos del mundo a Satanás. Busquemos los Entonces Romanos 6 dice que tú eres esclavo
de aquel a quien te le somete. Adán se hizo esclavo de Satanás porque se le sometió a él. Y le entregó los reinos de este planeta a Satanás, Adán. Job 1:6, muy conocido por ustedes también. Job capítulo 1, versículo 6. Estudiemos la Biblia. Es hermoso estudiarla, que uno aprende mucho. Estudiemos la palabra. Hoy en día se está estudiando muy poco en la Biblia, en los sermones. Todo es sermonial, que Él está aquí, que te van a dar, que a su nombre. Y uno no aprende ahí. Esos son caramelos, Candy, que se te van en la puerta ya. Pero esto sostiene a uno para toda la vida y te forma un carácter. Esto es proteína, no caramelo, Candies. Job 1:6. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos vino también Satanás, porque recuérdese que dicen los hijos, porque Satanás antes era un querubín. Era uno de las criaturas, fue una criatura de las más hermosas. Vino Satanás y dice Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, porque él estaba rodeando. Y eso está claro, eso no son cosas mías, porque era de él. Se la arrebató a Adán. Adán fue la primera cabeza y Dios lo puso a sojuzgar y a dominar. Pero Adán se la arrebató, se le entregó porque desobedeció a Dios y se sometió a Satanás. Y tú eres esclavo de aquel a quien te le somete y obedece. Entonces, ¿por qué él la rodea? Porque ya era de él. El Dios de este siglo, como dice 2 de Corintios 4:4, le ha entenebrecido el conocimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces él tenía que cuidar. Cuando a ti te dan algo, un territorio, tú tienes que cuidarlo. La tierra era de Satanás. Y él dijo, yo vengo de rodearla porque eso es mío. Yo me la gané porque Adán se sometió a mí. Y es hermoso estudiar la Biblia. De rodearla la tierra porque eso es mío. La tierra. Y andar por ella porque es de él. Él andaba aquí como Juan por su casa, como dice el refrán. Digo, esto es mío. Y hacía lo que le daba la gana. Siempre con control de Dios. Pero él no sabía que el segundo Adán ya en el cielo lo estaban preparando y llegó de paracaídas acá. Dios le preparó un cuerpo a Cristo, porque Cristo fue engendrado, pero Cristo existió desde la eternidad porque es Dios. Eso no cabe en la mente. Venía uno que lo venció, pero Dios no altera sus principios. Tú eres esclavos, Romanos 6, de aquel a quien obedece. Entonces Cristo mandó, el del primero falló, el primer Adán. Estamos estudiando 1 Corintios 15:45. Pero el segundo, y ese vino de la tierra, el segundo vino del cielo. El postrer que diga. Por un tiempo Satanás llegó a ser la cabeza del planeta Tierra. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a seguir demostrándolo en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Estos pensamientos me llegaron fue anoche. Yo dije, bueno, vamos a desarrollarlo acá. Después vamos a entrar al versículo 46. Lucas 4:1, donde habla de la tentación. También en Mateo 4 habla, pero aquí me gusta más porque aquí es que dice la palabra, esta palabra que yo quiero, que me han entregado los reinos. Lucas lo describe, el médico discípulo del apóstol Pablo, el médico amado Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 1. Si alguien está en su hogar, no está viendo, coja su Biblia también ahí y vaya buscando en la Biblia. A mí me gusta estudiarla. Me aumenta el amor, la fe, el servicio, la entrega. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
después que lo bautizó Juan el Bautista, se recuerda, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ahí está hablando Satanás. ¿Se recuerda lo que dijimos el domingo? Pero cuando ya pasó el canon, ya todo es palabra de Dios, pero ahí está hablando el diablo. Mire cómo es que el diablo trabaja. Si eres hijo de Dios, transmitiendo dudas siempre. Porque él trabaja mucho con el temor. Una persona asustada pierde la capacidad, como yo siempre repito, de pensar. Ahí tremendo. Pero mire qué espíritu. Yo a veces le digo, hay personas como esa secta que van a tus casas los sábados. Ellos tienen, usted diría, no, porque yo tengo sé mucha doctrina y a mí no me van a mover. A cualquiera mueven porque tienen un espíritu de confusión. Porque así es que habla, mira, no, pero si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. La misma tentación que le hizo el viejito aquí, Adán, le hizo Satanás a Adán, la misma, a dudar. Y a veces si ahí mismo él convierte la piedra en pan, ahí mismo se le sometió a Satanás, Jesucristo. Dice que esta piedra se convierte en pan. Siempre él viene con una gran... Satanás viene en el momento de más necesidad, hermano. Porque ahí dice que tenía hambre. El momento de las tentaciones para uno hablar mentira en el gobierno. Viene en el momento, a mí me han llegado el momento que yo estoy más desesperado económicamente. Pero di esta mentirita para que te consiga 3,000. De más necesidad. A veces, yo no sé, me llegó esto a la mente, porque estamos en el espíritu. A veces hay mujeres, amado, como la mujer es corazón y es muy subjetiva. El hombre es cabeza lógica, por eso la mujer fue hecha para ser conquistada. A veces hay mujeres que cuando están falta de afecto, ahí que Satanás le envía los galanes. Si peleó con el marido, se dejó, y ahí que le va a enviar, aparecen por miles. Y ella dice, ay, pero yo sí, sí estoy interesante. Y es que él viene en el momento de más necesidad porque está falta de afecto. Entonces viene un galán, un psicópata, y le digo, tú sí estás linda, mi amor. Y yo te amo. Conmigo te voy a llevar donde nunca llueve, donde nunca hace frío. Aunque caiga la nieve, yo te va a hacer feliz, mi amor. El psicópata habla así, ¿sabes? El psicópata no es que viene gruñón. No, hermano. Yo soy un hombre serio. Te voy a hacer feliz, me voy a entregar, te voy a amar sin condición. Amar es darlo todo, yo te voy a dar todo. Te están engañando, es una carnada. Pero siempre viene en el momento que ella está, no, que mi esposo no me quiere y estoy tan sola. Ahí es que le manda el psicópata ese. Siempre habrá excepciones en el momento de más necesidad. Cuando tiene necesidad de afecto, de amor, que alguien la quiera. Y le mandan el loco para que destruirlo. Siempre es para destruir. Que ese es el problema de estos artistas. Ellos, por lo regular, estos artistas, y no quiero citar nombres, hacen pacto con los demonios y le dan fama, sí. Ese mundo oscuro, Illuminati, se mueven muchas cosas y le dan de todo, pero lo destruyen porque ellos cobran con intereses. Te destruyen. No pueden salir de las drogas porque hacen pacto con los demonios para pegarse en la farándula. Jesús respondió, versículo 4. Respondiendo le dijo, escrito está,
con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos del mundo. Ahí la iglesia en esa tentación cae de una vez porque está encandilada con el mundo. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, el poder y su gloria. Porque mírenlo ahí, está claro en la Biblia. Porque a mí me ha sido entregado. Usted ve qué hermosa la palabra. Por eso me gusta estudiar la Biblia. ¿Quién se lo entregó? Naomi, Satanás, el diablito. Mírenlo ahí. O sea, que el que discuta eso, hermano, porque tiene ganas de discutir. Él es el rey, el Dios de este siglo. Y Adán le entregó en bandeja de plata este planeta a Satanás. Ahí lo dice. A mí me lo entregaron. Esto es mío. Por eso Jesucristo le arrebató el planeta Tierra a Satanás en la cruz. Cuando él dijo, consumado es. A esa obra no le falta más nada ya. Digo, consumado. Y ahí fue que empezó el reino. Pero el reino era de él. Del mundo la tiene. Mire, por eso me gusta aquí Lucas. Mateo no registra, a mí él lo registra. A mí me entregaron esto. Esto es mío. Y a quien quiero la doy. O sea que la tierra es de él, mírenlo ahí, eso está claro. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás. Ahí mismo, en ese instante, Jesucristo estaba atando a Satanás ya. Apocalipsis 20. Esos grupos premilenialistas y los dispensacionalistas que empezó en Escocia con John Nelson Davis, ellos dicen que eso va a ser en un milenio. No, por ahí fue que empezó el milenio ya. Nosotros creemos un milenio es un número simbólico. Apocalipsis 20, eso no existe en la Biblia. Para Dios hay dos solos tiempos, este siglo y el venidero. Y es un reino eterno. Empezó este siglo para siempre. Cuando termine con la segunda venida de Cristo, el juicio, la resurrección de los muertos, empieza el otro siglo. No cabe un milenio en la agenda de Dios. Entonces ahí en esa en la obra de Cristo, antes de ir a la cruz, Él empezó a atarlo ya con una cadena espiritual, que la cadena es simbólica. Apocalipsis está lleno de símbolos. La llave del abismo no es una llave de esa, es un símbolo. Satanás, cuando pecó, fue destituido y encerrado en el abismo con una llave y se le puso un sello. Y fue atado también, en la cruz fue atado. Ahí lo empezaron a atar. En la cruz, cuando él dijo consumado es, terminaron de atarlo con una cadena espiritual. Bueno, una pregunta, I have one question. Usted diría, pero ¿y por qué hay tanta maldad? Sáquese de la mente de un postmilenialismo, un tiempo de paz. La paz no va a venir, hermano. Porque aquí está él está atado. Empezó el milenio aquí y allá, y aquí es de gloria, y allá sí es de gloria. Nuestros familiares están viviendo un milenio que es un tiempo indeterminado, que van 2000 años después de la ascensión de Cristo, de gloria con el Señor. Por eso Pablo dice, me gustaría ir para allá. Pero ¿qué pasa? Atado es restringido, él puede hacer muchas cosas. Pero aparte de eso, la presencia del pecado ya basta.
Aquí va a venir la paz cuando Cristo venga y se lleve el pecado. Porque estamos viviendo en el pecado. Todo está dañado, la naturaleza gime. El pecado dañó el planeta. Pero ya él lo ataron. No es como dicen los premilenialistas, que lo van a atar en el milenio. Ellos dicen que cuando Cristo venga, ahí lo atan y vamos a vivir 1000 años, cristianos e impíos juntos. Gente con cuerpos transformados y gente con cuerpos naturales. Eso no cabe en la mente, eso cae en disparate. El reino empezó en la cruz del Calvario con Cristo. Y ahí se ató a Satanás. Revise otra vez el estudio que usted lo tiene, Apocalipsis 20. Y ese es el milenio, empezó con Cristo. ¿Cuáles son 42 meses? La Apocalipsis habla de un tiempo simbólico, 42 meses. 42 por 30, 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y 3 años y medio. ¿Cuáles son esos 3 años y medio? ¿Cuáles son esos 42 meses? ¿Cuáles son esos 1260 días? Desde que la ascensión de Cristo hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Que ese es todo un periodo de gran tribulación. Ahora, él está atado ahora mismo, right now. Mateo 24 dice que va a venir un tiempo de angustia que nunca ha habido. Esa es la gran tribulación de los últimos tiempos, ya antes de Cristo venir. Cuando lo desaten, lo van a desatar, dice Apocalipsis 20. Cuando él sea desatado, ahí viene la guerra de Gog y Magog y la de Armagedón, que es una sola guerra, no son dos. Va a reunir todas las naciones y de ahí viene Cristo. Pero ahora mismo, porque Apocalipsis hay que estudiar los tiempos pasados, lo que fue, presente y futuro. Y muchas cosas son escatológicas, pero hay cosas en el presente que están pasando. En Apocalipsis 21, eso pasó, empezando Apocalipsis 21, eso pasó en el sacrificio de Cristo, allá en el Gólgota. Ahí él fue atado. Ahí lo empezaron a atar en esta tentación. Ya lo estaban atando. Cuando él dijo consumado es, ahora mismo, presente continuo, él está atado. Al final de los tiempos los van a desatar. Esa va a ser la gran tribulación que nunca ha habido en la tierra. Imagínate, si está atado ahora y mira todo lo que hace, imagínate desatado. Pero hay muchas cosas que aunque él esté atado, es la presencia del pecado también. En el primer Adán nos dañaron. Por eso el ser humano está lleno de maldad. Y son creativos, hermanos. Miren, hermanos, hace poco una persona me estaba diciendo que ella trabaja en los hospitales en limpieza. Y ella me dijo que ella tiene una compañera de trabajo que literalmente le pone materias fecales en el piso para que ella la limpie. Yo digo, pero Dios mío, la maldad a donde puede llegar un ser humano, como matar un bebé, la presencia del pecado. A la maldad que llega un ser humano. Y la maldad de hoy en día son creativos, inventan maldad. Hay gentes, como yo escuché una vez a alguien que le dijo, lo malo tuyo es que no es solamente que tú haces maldad, es que la disfrutas. Wow, te deleita en ella, haciendo daño. Hay gentes que se deleitan haciendo daño, se gozan. Ahí es que impera la maldad en ti, cuando tú te deleitas. Y llega un sadismo extremo ya, que te deleita haciendo daño al otro. No solamente hacer daño, que te goza y te pone contento y contento.
Y ese es la entrada del pecado en el mundo. Por eso la naturaleza gime y nuestros cuerpos gimen. Aunque Satanás esté atado, que es restringido, puede hacer cosas, pero la presencia del pecado ya basta. La naturaleza dañada que tiene usted y tengo yo, la carne que está dañada. Del corazón salen los adulterios, hermanos. Los homicidios salen de aquí, de Adán, del corazón, porque se dañó el primer Adán. Las fornicaciones salen de aquí. El pecado a veces se alumbra en un minuto, pero puede durar un año, porque es un parto. El impío concibió maldad, engendró, se llenó de iniquidad y dio a luz, dice el Salmo, el pecado. Dice Santiago, primero viene la concupiscencia. La concupiscencia es concebida y da luz el pecado. Es un parto que se puede dar en 9 meses de gestación, 2 años, 3 años o un segundo llegó. Hay pecados en el derecho, ellos los homicidios lo catalogan. No es igual un homicidio de un arranque, ¡pam!, lo mató. O con acechanza, alevosía, le cabe más años. Un momento de ira, le cabe menos años. Pero esa es la naturaleza adánica, en el primer Adán, que nos dañó. Ahora Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces aquí está claro, dice en esta tentación en Lucas 4, Satanás dice que a mí me entregaron el planeta. Esto es mío. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estoy leyendo en la Reina Valera del 95. Estamos demostrando que el primer Adán falló y le entregó esto a Satanás. Si un día, hermano, quiere el estudio, me lo puede pedir, yo te lo envío. Es bien sencillo este estudio, usted se sabe todo esto, pero que el Espíritu Santo, la repetición es la madre de la enseñanza. Es hermoso explicarlo y repetirlo para tenerlo bien claro. Estos principios. El segundo Adán vino a deshacer las obras del diablo con todo el texto. Primera de Juan 3:8, que yo lo he repetido ese texto muchas veces, pero lo quiero leer ahora. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8. Vamos a leerlo ahora. ¿A qué vino el segundo Adán? O perdón, corrió, el postrer. Porque así es que dice 1 Corintios 15:45. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermosa la Biblia. ¿A qué vino Cristo? A deshacer, a arrebatarle los reinos del mundo a Satanás, que Adán se lo entregó por un medio, por un ilegítimo, por un principio, que tú eres esclavo, Romanos 6, de aquel a quien obedece. Y eso vino a arrebatárselo entonces. Por eso somos espíritu vivificante en Cristo. Nos dio vida. Y el planeta, Cristo lo conquistó para Él también. Son de Cristo. No es de que un futuro, es un reino milenial. Ahora es de Él el planeta. Se lo arrebató a Satanás. ¿Y por qué tanta maldad? El pecado sigue latente, el pecado, hermano. Y Satanás, que está restringido, pero está. Y los demonios. Por eso nuestra lucha no es con personas. Nunca te la cojas con personas. Son con principados y potestades, huéspedes en regiones celestes de maldad. Trabajan en las personas. Por eso Jesús le dijo a Pedro, antes de ir al Calvario, Jesucristo, que esto de ninguna manera te acontezca, piensa en ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, el que estaba detrás. En la cruz empezó el reino de Dios. Jesucristo ató al hombre fuerte
Y cada día se le va revelando a los escogidos, tomando dominio del reino de las tinieblas. Juan 12:31, busquemos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí echar fuera, amado, es atar. Esto es arrojar al abismo y encerrarlo. Lo que dice Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 3. Eso no es que se va a cumplir ni que al final de los tiempos, como dicen los premilenialistas. O en el milenio que va a ser atado y arrojado. Una llave, que esto es simbólico. Apocalipsis está lleno de símbolos. Una llave, la cadena es simbólica, no es una llave de esa de metal, ni una cadena de metal, es simbólica. Y dices, con esa llave se va a echar al fondo del abismo y se le va a poner un sello. Ahí fue echado el abismo ya. Eso fue en la cruz también. Lo ataron y lo echaron en el abismo a Satanás. Hace estragos todavía porque eso es restringido. Dice, el príncipe de este mundo, porque este mundo era de él. Jesucristo ganó en la cruz. Por eso la ofrenda de Cristo, el Padre la recibió y es nuestro representante, abogado. Ahí él fue atado y echado al abismo. Es echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, ahí está hablando de la muerte y la resurrección. A todos atraeré a mí. Reina Valera del 95. Cuando Cristo resucitó, entonces yo puse aquí, los elegidos de todas partes del mundo son traídos. Si Él es levantado, va a traer a todos así. Un día llegué yo, pero por el sacrificio de Cristo. Al tercer día, cuando Él resucitó, fue levantado de la tierra. Y a los elegidos se le ha ido revelando. Gentiles y judíos. Puede ser en la pleroma, como dicen. Va a venir a los últimos tiempos una multitud de judíos. Me gustaría. Y cada día en el mundo, el reino de Jesucristo, cada día se le va revelando a un judío y a un gentil paralelamente. Él murió y el Padre lo exaltó. Resucitó al tercer día. Ahí lo dice, si es levantado de la tierra, la resurrección. Entonces, después de ese sacrificio, los elegidos van viniendo. Un día llegó usted, hace 20 años llegó alguien de aquí, hace un año vino otro, al que cada elegido que Él se le va revelando. Y lo está trayendo a todos, de diferentes naciones. A todos atraerá, sí. A mí me trajo un día, se me reveló Cristo el Mesías. Porque ya Él conquistó el reino ya. Ya el reino empezó en la cruz. No un milenio, ya empezó en la cruz. Pero no a plenitud. Estamos disfrutando cosas venideras. Pero cuando a plenitud va a ser en la segunda venida, ya cuando Él venga. Y que se lleve el pecado. Muy limitado. ¿Por qué? Por la presencia del pecado. Y Satanás está aquí todavía, pero en el abismo y atado, pero hace estragos porque está atado, es restringido. Durante este periodo se establecen las iglesias. Este es el periodo, este es el milenio que estamos viviendo. Allá arriba en el cielo, nuestros familiares que partieron lo están viviendo y nosotros aquí, que es un tiempo indeterminado. Ya van 2000, después del sacrificio de Cristo, su ascensión, 2021 años hoy. Nosotros los cristianos participamos, Apocalipsis 20, versículo 4, de la primera resurrección. Estos son los que participan de la primera resurrección, que ya nos resucitaron espiritualmente. Yo lo repito como un día lo estudiamos acá, ¿se recuerda? Los cristianos tienen dos resurrecciones. Una espiritual y cuando Él venga una física. Una sola muerte, la muerte física. Los impíos tienen una sola resurrección.
la física, pero dos muertes, física y espiritual. ¿Cogieron ese trabalengo ahí? Apúntelo siempre, que eso es bonito. Eso no es mío, eso es de los reformadores. William Hendrickson explica eso así. Y Seymour Kistenberg. Los cristianos, dos resurrecciones. Ya me resucitaron y cuando yo me muera, me van a resucitar de nuevo. Porque Dios no me va a dejar el alma sola ya así, desnuda. La va a unir con un cuerpo glorificado. Por eso, Señor, yo siempre le ruego que nos quite el temor a la muerte. A Martín Lutero lo que lo llevó al monasterio agustino a ser fraile, ya eso iba madurando en él, porque su madre era muy católica. El papá quería que estudiase abogacía. Pero a Martín Lutero lo que le llevó a servirle a Dios era un miedo que le tenía al infierno, hermano, y a la muerte. Y lo que le puso la tapa al pomo fue un día que él iba o venía de la universidad a las casas de sus padres y cayó un rayo y lo estremeció y le dio tanto miedo. Él le tenía mucho miedo a los rayos, como algunos aquí que le tienen miedo a los ratones. Yo no, ya a mí se me quitó eso, hermano. Yo soy un león. Pero Martín Lutero, hermano, le tenía un miedo a los rayos. Porque un día le cayó un rayo y él dijo, Señor, y lo estremeció, lo estrelló. Y él dijo, Señor, si me salva de esta, yo voy a ser fraile. Y así fue. Aunque eso ya sabía, venía madurando esa idea. Y le tenía un pánico al infierno. Que uno a veces empieza a servirle al Señor es por un gran miedo. Un miedo a la muerte, a las enfermedades. Después empieza ese amor, pero uno siempre viene corriendo por miedo. Aunque Dios use ese miedo, ¿sabe? Una inseguridad, miedo a las enfermedades. A mí lo que me puso a estudiar medicina, yo te lo confieso, fue un gran miedo a la muerte, hermano. Dije, déjame yo ponerme a estudiar esto para combatirla. Sí, y eso me estaba matando. Dios me ha ido quitando todo eso. Y un miedo a las enfermedades. Yo le tengo miedo a las enfermedades. Te lo confieso, yo no soy Superman. Por eso yo casi ni me gusta hacerme mucho análisis. Me dijeron estos días, hazte una colonoscopia. No me lo voy a hacer, yo no voy a meter ese estrés. Pero el diagnóstico, no way. No la neta, no manche. Entonces eso fue lo que me llevó a estudiar medicina. Pues yo antes era bien hipocondríaco y Dios me ha ido restaurando. Y siempre le digo, Señor, quítame el temor a la muerte, quítame todos esos miedos. Y pídaselo siempre a Dios. Porque total, hermano, uno no va a resolver nada con eso. Jesucristo dijo que vive un día a la vez. Los médicos se necesitan, pero hay que administrarlo porque te ponen todos los días con un médico ahí y pastilla, y pastilla, y pastilla. Eso hay que administrarlo también. Dígaste esto, hazte aquello, hazte esto. Porque no crea el médico de ansiedad, ¿sabe? Ustedes saben de qué yo les estoy hablando, ¿verdad? Ustedes son ángeles. Sí, cuando te meten a la tomografía, el CAT scan, y vienen con los resultados, uno está asustado. Y una mala noticia es terrible. Wow. Porque somos seres, en este tabernáculo se va dañando. Yo a los 15 años empecé a buscar del Señor. Me crié en un hogar cristiano, pero me descarrié, me fui al mundo.
Pero también me puso a buscar de Dios, fue un miedo, yo recuerdo, no te puedo hablar mentira. Tenía mucho miedo, espanto nocturno. Digo, no, estoy muy ansioso, déjame buscar de Dios para que me proteja. Después uno lo busca por miedo. Hay otro que tiene muchos chavos y lo buscan para cuidar los chavos, para que no se lo quiten. Diga, lo acarician, todas las casitas, los coches. Ahora yo te iba a servir, pero me tiene que cuidar todo esto. El pacto de Jacob, que era como un bebé, si tú me bendices y me llevas bien ante mi hermano Esaú, yo te voy a dar los diezmos de todo y te voy a servir. Pero ahí era un bebé Jacob. Eso es negocio, hermano. El Señor quiere que le sirvamos no por miedo, ni a la muerte, ni a nada, ni a perder o que me den dinero, es por amor. Por eso que las prédicas no pueden ser el énfasis tan motivacionales. Viene la gloria, te van a dar. Porque entonces no te forma el carácter, te va a dejar huérfano de ese carácter. A un hombre de Dios en la iglesia, desde que entra y una mujer, hay que enseñarle a amarlo sin interés. Como dice el pensamiento ese, el amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que te tenía. A Dios no se le sirve ni siquiera para ir al cielo, aunque queremos. Es por amor. Amor con amor se paga. Dios no quiere gente asustada, amados. Y todos esos miedos, temores, a quedarse sin dinero, a pasar hambre, que uno viene con esos de Adán, las enfermedades, a la muerte, siempre orarle a Dios. Llévate todo eso, Padre. Pero que Dios trabaja con el miedo. A Martín Lutero, empezando, cuando me llama, a Martín Lutero lo llamó con mucho miedo. Bien cobarde que era Lutero. No se le podía mencionar la palabra infierno. Él dijo, yo no quiero ir para allá. Satanás fue atado con el triunfo de Cristo en la cruz. Mateo 12:25. Él fue atado no en el reino milenial, como dicen los milenialistas o premilenialistas. Fue en la cruz y ahí empezó el milenio, que no son 1000 años, ya van 2021 años en Apocalipsis 20. Ahí empezó el reino. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Tremendo principio. Tiene que haber unidad en las familias, en el hogar, porque si se divide no permanece. Una unidad en el espíritu. Versículo 26 ahora. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, que es el príncipe de las tinieblas, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque acusaron a Cristo que echabas fuera los demonios por Belcebú. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado, no dice llegará. Cuando Cristo vino, ahí empezó el reino. Hermosa la Biblia. Yo entré en un reino eterno ya. No estoy esperando milenio. Entré en un reino eterno. Y usted diría, pero si usted se muere, siervo, mi alma va al cielo y continúo adorándole porque es eterno. Y en el tiempo de Dios, ya lo estudiamos aquí, hay un estudio por ahí hermoso, está compuesto de 2 siglos. Un siglo son 100 años, pero en la Biblia siglo es un número indeterminado.
este siglos y el venidero sin milenio. Y ya usted entró a un reino eterno. Si muere hoy o el año que viene, su alma va al cielo y continúa adorándole al Señor. Por eso Pablo decía, me gustaría estar ausente de ustedes y presente en el Señor. Pero por la obra, estoy ahora ausente de Cristo y presente en ustedes. Eso no es que vamos a entrar a un reino, ya entramos. Jesús en Juan 3 le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, estos son muchas repeticiones que yo usted lo he escuchado, pero es la madre de la enseñanza, la repetición. Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y ya yo entré el día que nací de nuevo, y tú. Y en la cruz Satanás fue atado ya. Y el príncipe de este mundo, con el sacrificio de Cristo, fue echado fuera. Fue atado y lanzado al abismo y se le puso un sello. Eso no es en los 1000 años, eso es ahora que está sucediendo, un presente continuo. Y si hoy un hijo de él nace de nuevo, entró al reino. Es un reino espiritual donde la carne y la sangre no tienen que ver nada con ese reino. Y la varilla, el cemento y el mármol y el edificio. Porque somos adoradores en el espíritu. Pero si yo, versículo 28, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Eso es atar. La cadena que dice Apocalipsis 20, Cristo la usó. Hace 21 siglos en la cruz, él fue atado. Destruyó el imperio, los dos poderes de Satanás. El imperio del pecado y el imperio de la muerte. Y le pisó la cabeza a la serpiente antigua, a Satanás. Y como dice Corintios, y la muerte fue sorbida en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En la cruz fue atado. Ahí empezó el milenio. Empezó a atarlo en Mateo 4 y Lucas 4. En la tentación, ahí empezó a atar a Satanás. ¿Y a qué vino Cristo? Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Engañó al primer Adán y el segundo Adán lo destruyó. Cuando él dijo consumado es, terminó la obra y empezó el reino de los cielos. Hoy hubieron personas que nacieron de nuevo, entraron al reino. Nuestros niños, a medida que Dios se le vaya revelando, están entrando a ese reino. Él fue lanzado al abismo ya. ¿Por qué tanto daño y tanto maldad? Eso va a seguir aumentando. El pecado está presente. Entonces podrá saquear su casa. Para Cristo deshacer las obras del diablo, el hombre fuerte estaba aquí. Adán le entregó el planeta. Cristo tuvo que atarlo. Y ahí empezó el reino. Y lo destruyó con su obediencia perfecta y su sacrificio. Y le arrebató el reino para él, el que Adán le entregó. Porque ya lo leímos cuando él dijo, a mí se me entregó este planeta. Cristo se lo arrebató. Por eso fue tan grande el sacrificio de Cristo. Y toda oración, todo pensamiento nuestro tiene que ir en el nombre de Jesús. Y nunca desmitifique ni humille a Cristo. Exalte el Cordero. Adore el Cordero. Magnifique el nombre del Cordero.
En las enfermedades, la sangre de Cristo sobre mí. En una tentación, la sangre de Cristo sobre mí. Cuando no entienda algo, joven, un examen, Jesús, dame sabiduría. La Biblia dice: el que esté falta de sabiduría, que me la pida a mí y le será dada en abundancia. En momentos oscuros, difíciles, buscar que encuentre la salida. Cuando todas las salidas se cierren, Jesús abre puertas. Ya nosotros estamos viviendo el reino. Aunque los agentes de Satanás andan por ahí sueltos, que son espíritus. El espíritu del anticristo está aquí. El espíritu, la bestia que salió del mar, es un espíritu que está aquí ya. La bestia que salió del abismo también está aquí, que es el falso profeta. La iglesia falsa está aquí también. Babilonia la grande. Satanás tiene sus agentes que trabajan en los gobiernos, los políticos, los ateos, las filosofías, los Illuminatis, los masónicos, los LGTB, los frentes, eso que ha surgido, nuevo feminismo, el comunismo, izquierdismo, ahí que trabaja la bestia, todos esos agentes de Satanás que están contra la iglesia. Hay una lucha constante. Y aparte de eso, el Adán que yo tengo está luchando contra mi alma. La carne y el espíritu tienen una lucha campal. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, dice la Biblia. Pero empezó el reino y Jesucristo está en conquista y está neutralizando el mundo de las tinieblas. Y le arrebató el reino a Satanás, que él lo adquirió al engañar a través de la serpiente a nuestros primeros padres, al primer Adán. Pero es un reino espiritual. Y dice que el hombre fuerte, él lo ató. Apocalipsis 20. Algo simbólico. Los que interpretan Apocalipsis 20, ellos, las llaves y la cadena, dice que eso es simbólico. Pues tiene que seguir. Los 1000 años son simbólicos también. Lo quieren literal, porque son literalistas. Eso es un símbolo. Los tiempos en Apocalipsis son símbolos. Son tiempos indeterminados. 3 años y medio, cuando lo menciona, 42 meses, es el tiempo de la ascensión de Cristo hasta que la segunda venida, que Cristo venga. Es todo el periodo que estamos pasando nosotros aquí. Y esto es atar. Vamos a ver lo que es atar. Colosenses 2:14. Bendito el nombre del Señor. Colosenses 2:14. Dice que él ató en la cruz al hombre fuerte, a Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es atar, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. Y anuló el decreto que estaba para nosotros. Estábamos condenados a muertes. En la cruz él anuló todo, él terminó la obra. Que estaban contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Todos los decretos que nos acusaban los clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí empezó el milenio. Eso es atar y arrojar al abismo. Despojó a los principados y los exhibió públicamente. Tremenda palabra del apóstol Pablo en su tesis, Colosenses, capítulo 2, versículo 14.
Tremenda palabra. Ahí empezó el reino en la cruz. Cristo conquistó en la cruz los reinos que Adán le había entregado a Satanás. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Usted ve, hermanos, que no es un reino milenial. Ya en la cruz ya llegaron a ser de Él, porque Él arrebató los reinos del mundo a Satanás, que eran de Él antes. No hay milenio en la Biblia, hermanos. Hay que refutar, rechazar esa falsa enseñanza que fueron hombres. Empezó en la cruz y los reinos del mundo. Vamos a cantarles alabanza más adelante cuando terminemos. Primera de Corintios 15:45. En el primer Adán, almas vivientes, se dañó la creación. Estamos dañados. El segundo, postrer Adán, espíritu vivificante, nos dio vida. Triunfó en la cruz. Donde mismo Adán falló, Cristo triunfó. Destruyó los imperios, los poderes que tenía Satanás, el de la muerte y del pecado. Sorbida fue la muerte en victoria. Con Cristo, eso lo dije yo, ese fue el domingo. Empezó una nueva creación, pero yo lo quiero leer otra vez. Recuerdo que lo leí el domingo. Con Adán la primera se dañó. El postrer Adán empezó una nueva creación. Somos nosotros, la iglesia en el espíritu, unidos con los judíos. Gálatas, rapidito, porque yo lo leí ya el domingo pasado. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Reina Valera 1960. Efesios 2:10. Eso lo leí el domingo, quiero leerlo. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva creación. Con Cristo que triunfó y empezó ese milenio. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios, eso aquí me quedé yo el domingo. 5:17, rapidito. Segunda de Corintios 5:17. Aleluya. De modo, a mí me gusta ese texto, hermanos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación en el postrer Adán. Yo soy una nueva criatura y tú. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Reina Valera del 95. Vamos a terminarlo hasta acá, porque el tiempo ha avanzado bastante. Entonces el domingo yo le puse un marcador aquí. Vamos a comenzar a estudiar 1 Corintios 15, ¿se recuerdan? Pero ahora versículo 46. Solamente el 45, porque en los mensajes hay un mensaje que es temático, que es un tema, hablar del amor, del servicio, temático. Hay uno que es textual y hay otro que es expositivo, que es hablar todo el texto. Este es un mensaje, diríamos, expositivo. 1 Corintios 15 ya nos cogió 3 series o 4. 1 Corintios 15, 45. Entonces yo voy a leer el 46. Es el que vamos a estudiar el domingo que viene. 1 Corintios 15, 46. Pero lo espiritual no es primero. Eso está claro ahí en la palabra.
Para nosotros lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, Adán. Luego lo espiritual. Nosotros en Adán heredamos una naturaleza caída y primero fue la carne, soma, y después Él se me revela y luego lo espiritual. En la creación del mundo es opuesto. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Primero fue lo espiritual, luego lo material. Para nosotros, en la revelación, primero nos dieron Adán, el primer Adán. El segundo Adán vino después, el postrer vino después. Entonces lo Adán fue primero. El segundo Adán vino después. En la creación no. Primero fue lo espiritual. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero el próximo capítulo nos quedamos para el domingo. Eso lo continuaremos el domingo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. A mí me gusta estudiar la Biblia, amados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a restaurar. ¿A restaurar qué? La doctrina. Ese foso, los filisteos lo han cegado. Los fosos que abrió Abraham, los filisteos e Isaac empezó a abrirlo, y los filisteos, que es la doctrina, la sana doctrina, es una interpretación alegórica, lo han ido cerrando. Y cuando no hay doctrina, sin doctrina no hay esperanza. Solo la verdad libera. Y se necesita la restauración de la sana doctrina. Porque hemos sido bombardeados hasta con eso del milenio, Apocalipsis, con muchas enseñanzas humanas. Y estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la sana doctrina. Por eso nos gustan las enseñanzas. Estamos hablando de enseñanzas del primer Adán, desde el postrer Adán, de la salvación, etcétera, etcétera. Continuaremos el domingo en 1 Corintios 15, ahora el versículo 46, donde dice que pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En el nombre de Jesús, que el Señor sigan estudiando la Biblia, leyendo la palabra, los estudios. Después que los demos aquí, trate de meditarlo de nuevo, organizarlo en la mente. Yo a veces, yo iba a predicar esto hoy y me pasé toda la noche. Yo me acuesto y empiezo a meditar. El primer Adán, a meditar ahí, en los textos, en la palabra, a meditar. Para guardarnos de confusión, porque me siento que es una gran responsabilidad, y más cuando uno estudia doctrina, para que el pueblo no se confunda ni se desenfrene. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Hoy en día, con el carismático está en contra de la enseñanza. Ellos dicen, ¿qué enseñanza? Esto es el movimiento, la gloria, y la iglesia está desenfrenada, desquiciada, está ebria, una gran parte. Porque no se está sentando. Entonces todo es motivacional. ¿Qué es motivacional? Vocear. Yo te puedo pasar media hora aquí y no decirte nada. El Señor está aquí, vino una gloria, los problemas se te resuelven, se cae la cadena esta tarde, se caen. Y esos son engaños, hermanos. Y empiezo a hablar lengua en público para impresionar. Va, saca. Y Pablo dice que eso no se habla en público. Eso es en privado, porque si llega alguien, dice, queda, al menos que se interprete, queda sin provecho, nadie entiende. Sara, está aquí. Pentecostalismo puro y duro. Déjate de vocear y póngase a enseñar la Biblia. O déjate de estar con las predicciones y póngase a enseñar la Biblia y ya, y punto. Déjate de estar impresionando, que viene una gloria y enseña la Biblia. La gloria es conocer al Señor. Gloria es llenarse de amor y conocerlo más. Y a través de la doctrina uno lo conoce. Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Esa es la gloria, y la verdad os hará libre. Diciendo, hermano, siempre cuando te estén motivando
Hoy termina la aflicción, hoy empieza una nueva etapa. Este es una fiesta. Usted está de fiesta desde que Cristo se te reveló y se me reveló. No hay que celebrar tanta fiesta. Yo estoy de fiesta todos los días. Porque Él vive en mi corazón. Como decía aquella cieguita, sorda y muda, Helen. Conoce a Cristo, ya se pudo contactar a través del digital con los dedos. Yo no conozco el nombre, pero Él vive. Ella está de fiesta todos los días. Entonces una fiesta y después que termine la fiesta la resaca. Hay que inventarse otra fiesta más. Hay iglesias a veces que tienen 4 fiestas al año y retiro y retiro. Y tú sabes qué pasa, porque Dios no puede ser burlado. Más malo se pone en la cena. De esos retiros, hermanos, salen unos disparates entre las ovejas y unos adulterios. Ahí había una vez en una congregación unos ancianos que hacían retiros de damas, de las solteras. Y de ahí, hermano, empezaban a beber alcohol. Eran orgías sexuales. Edificaban un becerro. Y las iglesias están llenas, la agenda de retiros. Eso es muy común. Y siempre están vendiendo boletos. El concierto tal. El retiro, venga, que $10. Y las ovejitas la cargan, las ovejitas la marean, porque es tanto que el Señor dijo, y la cambian de lugar, y cambian, no, que el Señor cambió, que ahora es este lugar, no, que ahora es allá, y la marean. Pero dice que a Cristo, este crucificado y que resucitó al tercer día. Y dile a la gente que conozcan al Señor, aunque te resuelvan los problemas, no te los resuelvan, aunque no pase nada, porque es viendo el invisible. Porque es por fe que andamos, no es por vista. Porque los judíos es que buscan milagros y señales. Nosotros no. Ahora con esto del COVID, ellos están esperando algo. Yo no sé a qué es que yo siempre me pregunto, digo, pero ya van a volver las iglesias a reunirse porque viene una gloria, pero yo no sé a qué ellos le llaman gloria. Entonces la gente se ponen de tontas a la expectativa. Me llega a la memoria ahora unos muñequitos, búsquelo para que usted vea en YouTube, en los años 90 en Estados Unidos. Y en todo el mundo se dieron esos muñequitos. Eran 2 ratones, reprendo al diablo, de laboratorios, hermano, preparado, codificado. A uno le llamaban Pinky, que era el idiota, y al otro Cerebro. Y Pinky le preguntaba todos los días, Cerebro, ¿y hoy qué vamos a hacer? A conquistar el mundo. A conquistar el mundo. Y Pinky, y hoy, al otro día, y Cerebro, porque Cerebro decía que todo el mundo es idiota y que el único inteligente es el ratoncito Cerebro. Y que son idiotas como Pinky, todo el mundo. Y él iba a conquistar el mundo. Y un pastor le puso, este es el síndrome, yo lo escuché, que está pasando la iglesia de Pinky Cerebro. La iglesia todos los domingos, que voy a conquistar el mundo. Usted sabe los 7 montes del dominionismo que expliquemos aquí. El gobierno, las monedas, la religión, las casas, la cultura. Los 7 montes, dominar. Y usted sabe qué pasó con los muñequitos. Nunca pudo conquistar el mundo. Y no fue por Pinky que lo obstaculizaba. Porque, hermano, es una fantasía. Usted no puede vivir de fantasía. Va a morir de desengaño y desilusión. Porque no pudieron salir del laboratorio los ratones. No lo conquistó. El síndrome de Pinky Cerebro es el que está padeciendo las iglesias hoy. Hoy domingo, bájelo para que usted vea a todo el mundo. Que ya viene la gloria, viene la gloria. Pinky Cerebro. Las gentes son Pinky. El líder ese, dice que el cerebro, entre comillas, que es más Pinky que otro cualquiera. O que gusta el mundo. No viva de fantasías ni de engaños. Por Dios, hermanos, ya basta, no se deje engañar. No, pero que somos profetas. Señor, que no se lleve de los teólogos que dicen que los dones no existen porque a ellos les gusta eso.
la plataforma de poder, la profecía, que los dones, hermanos, los dones están en las iglesias. Pero ya nosotros no necesitamos muchas profecías de esas de predicciones, porque tenemos la Biblia, hermano. Y la Biblia dice que esto es por fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve sin ver nada. Esperanza contra esperanza. Ese es el síndrome que está pasando en las iglesias, de pinky cerebro. Entonces mantienen a la gente borracha, hipnotizada. Y en todas las fiestas que viene una gloria, que llegó el tiempo. Pero ¿qué tiempo, hermano? Si el tiempo mío llegó hace 40 años, cuando se me reveló el Mesías, quiero más. Se me reveló Cristo a mí y a ti. Me hizo nacer de nuevo. Lo estoy conociendo, entendiendo y creyendo. Esto es mi gloria. Ese es mi todo, Cristo. Lo que yo quiero ahora es no fallarle. Y que ese amor a mi Dios vaya en aumento. Así como la luz de la aurora hasta que el día se haga perfecto. ¿Qué tiempo y tiempo? Si ya llegó. Yo no puedo vivir buscando señales, amados. Por eso Pablo dijo, los judíos buscan señales. Buscan milagros. Pinky cerebro. Vengan los hermanos del altar a adorar al Señor.